Santo eres tú, Señor. Sí, Señor. Tu palabra dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeremos? No hay nadie que nos pueda tocar estando en el Señor. Amén. Digámosle que Él es nuestra luz y nuestra salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Mi defensa es, mi refugio es. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Mi defensa es, mi refugio es. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque una guerra se levante contra mí, en ti, Señor, yo confiaré. Solo una cosa deseo, Señor, es estar en tu casa por siempre, para adorarte con todo mi ser, contemplar tu hermosura y tu majestad. Tú eres, Señor, mi fortaleza. Nadie podrá atemorizarme, Señor, porque tú eres mi salvación.
Dios de mi salvación. Gracias, Señor. Gracias por ser bueno, por ser tan misericordioso con tu pueblo, Señor. Que aunque te fallamos, tú sigues siendo fiel, Señor. Fiel a tus promesas, a tus palabras. Tú eres santo, Señor. Y hoy, Señor, queremos levantar nuestra alabanza, levantarlas a tu trono, Señor. Nuestra alabanza
a veces no obedecemos, Señor, a tus mandatos. Gracias te doy, Señor, por tu perdón, por tu misericordia y por tu gran y bondadosa gracia, Señor, que tienes para nosotros. Te bendigo, Señor. Te adoro y te exalto, Señor, el día de hoy. Porque sin ti, Señor, hoy no estaríamos aquí delante de tu presencia, Señor. Muy buenas tardes. Es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Vamos a seguir edificando nuestras vidas y tenemos la oportunidad nuevamente de estar tocando temas que puedan edificar nuestro matrimonio. Yo espero que esta palabra que hoy Dios ha puesto en nuestras vidas le fortalezca, le ayude y pueda ministrar su vida como ha ministrado la mía. Y yo quisiera comenzar pues orando. Sabemos que en Dios tenemos nuestra confianza y como matrimonios también nuestra dependencia es totalmente de Él, en Él, perdón. Y hoy vamos a darle gracias a Dios. Quisiera que pudiéramos ponernos de acuerdo y principalmente vamos a orar por algunas necesidades. Usted sabe que estamos como iglesia orando por diferentes necesidades todos los días a las 10 de la noche, conforme se van levantando, pero también es un buen tiempo para orar por nuestro matrimonio. ¿Está de acuerdo? Vamos a poner este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa tarde que nos permites pues vernos o escucharnos por este medio. Ponemos, Señor, este tiempo en tus manos. Te pedimos que tú seas edificando nuestras vidas. Oramos por cada matrimonio, Señor, que bajo esta circunstancia está siendo sometido a prueba. Invariablemente son tiempos en los cuales como matrimonio tenemos que estar juntos, pasar la mayor tiempo juntos, y eso puede ocasionar en algunos hogares algunas inconformidades, pero sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo. Oramos también por cada familia, Señor, que está resguardada bajo tu cuidado, y también nosotros diligentemente, Señor, resguardados en nuestros hogares. Ponemos en tus manos, Señor, cada enfermo, cada persona que ha sido contagiada de esta enfermedad y de otras, Señor, que ya venían padeciendo. Rogamos por sus vidas. Te pedimos que tú seas, Señor, quien pueda sanarles, principalmente glorificarte en sus vidas, Señor. Y si alguna persona ha de padecer, Señor, esta enfermedad, te rogamos, mi Dios, que en todo momento tú puedas obrar y podamos ver un milagro en su vida. Te rogamos por la iglesia, Señor, para que en este tiempo de aislamiento social nos mantengamos firmes, nos mantengamos en medio de tu palabra, que nos mantengamos vivos, encendidos en la pasión, en el amor en Cristo. Y también rogamos, Señor, por todas las personas que diligentemente están cuidando, Señor, de los enfermos, cada persona que colabora, Señor, en el sector salud, que ellos han dispuesto, Señor, su tiempo, Señor, su conocimiento para cuidar de otros. Ponemos en tus manos sus vidas y rogamos también por nuestras autoridades, pidiéndote, Señor, que tú seas quien fortalezca, quien guíe, quien haga, Señor, que todas las cosas sean para bien, y sobre todo, Señor, que tú inclines para que se hagan de forma correcta, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bien, este es un buen tiempo que Dios nos ha permitido estar en nuestros hogares bajo resguardo, aislamiento social y estar en casa. Es una gran oportunidad para convivir y es un buen tiempo para platicar con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y ahora que estamos en casa debemos de aprovechar bien el tiempo. Ahora que estamos en casa, no sé si le pasó a usted, nos damos cuenta de la gran labor que realizan nuestras amadas esposas en los hogares. Y la verdad es que es una labor muy ardua, ¿verdad? Y a veces en son de broma, algunos de nosotros nos encontramos o nos vemos y nos damos cuenta de cuán laboriosa es la labor que llevan nuestras esposas en su hogar. Y en son de broma decimos, ya quisiéramos regresar al trabajo porque ahí trabajo menos, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que esta condición que estamos viviendo
la pudiéramos tomar de dos formas. Usted puede tomarla como un problema o lo puede tomar como una bendición. Yo sé que no es para todos igual, pero específicamente para el área del matrimonio es un muy buen momento para tocar algunos puntos que quizá por tiempo no los hemos abordado. Tenemos el tiempo suficiente para apagar la tele y escucharnos el uno al otro. No es necesario a veces salir, simplemente con que dispongamos el tiempo adecuado y nos dispongamos nosotros a ser escuchados entre matrimonios como pareja y a tocar aquellos puntos que quizás hemos pasado por alto por algún tiempo, con sabiduría, sobre todo con prudencia, pero sí abordando esos temas que son a veces difíciles de tocar. Este trajinar, este andar, este correr sin llegar a ningún lado, nos ha robado ese tiempo que utilizamos como excusa para no pasar un tiempo de calidad con nuestra esposa. Y yo creo que usted y yo podemos ser creativos en ese aspecto, sobre todo, le comentaba, tratando de que podamos edificarnos los unos a los otros como matrimonio. ¿Por qué no una buena oración juntos? ¿Por qué no una buena lección de la palabra de Dios juntos? ¿Por qué una buena alabanza juntos? ¿Por qué no hacerlo juntos? Y yo le invito a que si usted tiene esta oportunidad, pues bueno, que aprovechemos este tiempo y que lo edifiquemos de esta manera. Le invitamos le invito a que usted continúe edificando su vida y que trate de encontrar, una forma de poder estar alimentando su matrimonio. Siempre es bueno buscar una buena palabra, un buen mensaje que le pueda edificar, y como matrimonio, bueno, es importante que usted y yo estemos buscando eso para nuestras vidas. Y simplemente hacerle una pregunta: ¿cómo está usted considerando esta condición? Si para usted esto que estamos viviendo es totalmente una desgracia, está muy angustiado, está muy triste, está muy acongojado y no ve en ello ninguna bendición, no ve en usted ninguna forma en la que usted pueda edificar su vida, debemos de reflexionar un poco y recordar que Dios está en control de todas las cosas, y que aun cuando nosotros podemos encontrar en esto una total desgracia, para nosotros siempre será una bendición, y para nuestros matrimonios, bueno, pues es un buen tiempo. Quiero retomar la serie que hemos estado llevando. Es una serie, sino es un grupo de enseñanzas sobre los principios que se desarrollan dentro de la palabra de Dios para nuestros matrimonios. Enseñanzas basadas en la Biblia, y bien que nos ayudan a entender el propósito de Dios, y que si nosotros aplicamos en nuestros matrimonios o corregimos conforme a lo que dice la palabra, tendremos un resultado satisfactorio. La gran bendición que tenemos al recibir la palabra de Dios y aplicarla en nuestros matrimonios nos permite ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Y quiero retomar el principio en donde comenzamos esta serie de charlas. No sé si recuerde, hace algunos meses tuvimos la oportunidad de estar en una iglesia y compartíamos sobre el libro de Génesis 2:24, en donde encontramos dos principios que aplican a los matrimonios. Y hoy quiero tocar la segunda parte de esto, pero quiero hacerle una pequeña remembranza de lo que platicamos la última vez que nos vimos y llevarle a ese punto. Génesis 2:24 dice: esto explica por qué el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos se convertirán en uno solo. Y a la charla del día de hoy la he nombrado como uno solo. Hace algunos meses desarrollamos el primer punto de esta enseñanza, y se basó sobre el principio de que el hombre deberá de dejar su hogar, abandonar a su padre y a su madre, y lo que haremos es hacer un breve recordatorio de esto. En esa enseñanza aprendimos el principio de la independencia, esa que como nuevas familias tenemos que lograr. También aprendimos el cuidado que debe de existir de no sucumbir ante la tentación de vivir bajo el mismo techo de nuestros padres. Como padres,
tampoco sucumbir ante el deseo de invitarlos a vivir bajo nuestro hogar. Debemos de emprender, que ellos deben de emprender el vuelo, y nosotros debemos de propiciarlo para que ellos puedan comenzar una nueva vida en su hogar. También abundamos un poco sobre lo que fue no solo vivir bajo el mismo techo, sino aquel pequeño lazo invisible que se forma entre padres e hijos, y que a veces genera tipos de problemas o generan diferencias entre los hogares cuando intervenimos más allá de lo que Dios desea, o de cómo podemos dañar un matrimonio nosotros, o permitir que nuestro matrimonio sea dañado, si no llegamos a romper y a formar esa independencia de la cual habla, ¿verdad? Ese abandono que tenemos que lograr. Bien, entonces, en base a esto, la idea es que nosotros podamos edificar nuestros matrimonios de una manera sabia. Esta instrucción de la separación no solo es para aquellos que se acaban de casar, sino algunos matrimonios que ya están casados o que tienen algún tiempo viviendo juntos y que puedan vivir bajo este desalineamiento en cuanto a la instrucción de Dios, o fuera de este principio bíblico. Y tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Le recordaba a usted que este es uno de los grandes principios que Dios establece dentro de su palabra: ese abandonar, dejará el hombre a su padre y a su madre para formar su nuevo hogar. Muchos de nosotros no venimos de hogares cristianos. Muchos de nosotros venimos de hogares en donde los principios y los valores que se nos infundaron no son del todo malos, pero sí algunos están en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Y eso que nosotros nos fue enseñado es lo que nosotros debemos de romper, o tratamos de que no se repita en los matrimonios de nuestros hijos, y debemos de enseñarlo a nuestros hijos, y nosotros debemos de acatar lo que dice la palabra para que podamos romper con esa serie de lazos que tenemos de generación en generación, y que podamos enseñar e instruir a nuestros hijos conforme a los principios bíblicos. La palabra de Dios es amplia y rica para poder edificar la vida, nuestra vida individual, pero también es amplia y rica para poder edificar nuestros matrimonios. Y este es uno de los principios básicos, esta independencia de la cual estamos hablando. Entonces, aquí comenzamos la serie pasada. Esto es lo que infundamos la charla anterior. Y bien, yo quisiera que hoy continuáramos con esta serie de enseñanzas, que continuáramos con la segunda parte de esta enseñanza, y que es la parte en donde se refiere a la unidad. Dice: se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay dos palabras que quiero resaltar en medio de esta escritura. La primera habla de unirse, y la palabra uno solo. Unirse de una forma que sean uno solo. Y buscando en la raíz de esta palabra, encontré que en el hebreo se define como dabak, que significa adherirse o unirse, asirse, como tomarse, como aferrarse a. Y el diccionario Vine describe esta misma palabra dabak como agarrar o pegar, como una gran fuerza que permite que sea unido algo. De hecho, lo referencian al pegamento, como si fuese un pegamento que mantiene unidas dos partes. Más adelante, la palabra unión está definida por la palabra ekha, que significa como uno, ¿verdad? Dice como primero, como una individualidad, como un solo grupo, como una sola parte. Y bajo este principio del cual estoy hoy yo mencionando, encontraremos que esta unión es la fuerza que es capaz de unir dos cosas para que parezcan una. De tal forma que la unión haga que parezca que son solo están en una sola unidad. Esta misma descripción, o esta misma
parte de la Escritura se repite, como bien le había mencionado hace algún tiempo, en otras partes de la palabra. Y yo quise llevarlo al Nuevo Testamento para que pudiéramos tomar como referencia también la definición que se hace del griego. Y en Mateo 19:5 es donde esta cita se repite, y yo la quiero leer para usted. Y dice, y agregó, esto explica por qué el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. La palabra proskolao es del griego y que dice, se define como adherir o permanecer unidos o permanecer pegados. Si bien es cierto, estamos definiendo que la idea o el principio del cual estamos desarrollando esta enseñanza es que lleguemos a una unidad en la cual parezca que estamos sólidamente unidos, tendrá que existir una fuerza que logre que eso se mantenga unido y logre esa adherencia entre las dos partes. Y para hablar de esta unión podríamos desarrollar muchas creencias al respecto. Algunas personas piensan que esta unión o esta fuerza que nos adhiere o que nos mantiene unidos puede ser la atracción física. Y si bien es cierto, la atracción física es solo una pequeña parte de lo que sentimos hacia otra persona, la verdad es que la atracción física es de las más efímeras y de las más pasajeras de todas las formas en que, o de los actores que podrían mantenernos unidos. Esto se acaba y muy rápidamente vamos envejeciendo. Entonces, la atracción física no es suficiente para mantenernos bajo esa fuerza de unión. Otros más atribuyen a la sexualidad. Y también es importante la sexualidad dentro del matrimonio, pero no llega a lograr esa fuerza que pueda hacer que permanezcamos unidos del todo. Si bien es una parte importante, no logra esa adherencia que forme una totalidad de una sola ser, de una sola persona. Otros pueden hablar del dinero o de una posición social como un medio de seguridad, y que por ese medio de seguridad podrán tener una relación larga y duradera, pero tampoco es suficiente. También, al igual que la atracción física, es muy efímera y puede ser muy corta, variando mucho de las circunstancias. Entonces tampoco es suficiente. Otras personas creen que lo que mantiene unido a dos personas al grado de serse como uno pueden ser las cosas que tienen en común. Algunos tienen en común el que les gusta viajar, otros que les gustan las mascotas, otros tienen deportes afines, otros tienen otros gustos y aficiones, y en ellos se encuentran y los mantienen unidos, pero tampoco es suficiente para poder mantener unido con de tal fuerza que se mantenga. Y bueno, algunos se achacan más a sus estudios, al grado académico, a muchas otras características que pudieran poner como una fuerza para mantenerse juntos, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que mantiene unido a un matrimonio? ¿Qué es lo que logra que un matrimonio se mantenga fuerte y unido y que logre esa adherencia entre ellos? Y si bien es cierto, todas las partes que acabo de mencionarle y muchas otras más o características juegan un papel importante dentro del matrimonio, no son suficientes. Son demasiado inestables todas ellas y no logran un fundamento sólido. La fuerza que mantiene esta unión tendrá que ser cultivada en nuestros matrimonios. Esta fuerza se llama el amor. Y para ello tendríamos que hablar del amor desde el concepto bíblico. Tendríamos que hablar desde el concepto no humano, no convenenciero, no condicionado, el amor que conocemos de Dios, el de entrega total, el de convicción total, el que entrega todo y no espera nada a cambio. Ese es el amor que solamente podrá lograr que nosotros nos mantengamos en esa fuerza, en esa adherencia que deseamos como uno solo, o que desea el Señor de nosotros como matrimonios.
El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas y les hace una serie de recomendaciones, y entre ellas aparece esa relación que existe como iglesia, pero específicamente en una parte habla de un vínculo. En Colosenses 3:14 dice de esta forma: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y describiendo esta palabra que es vínculo, ¿sí? Es el lazo que mantiene unido a esta fuerza, el vínculo, a la relación. Lo parecen como un principio unificador, lo describe también, o lo describen como una coyuntura, como aquello que mantiene algo en función, que lo une de tal fuerza que lo hace funcionar. Y no sería extraño que la palabra que se utiliza para describir amor en esta frase, en esta parte de la escritura, se hable del amor ágape, es decir, de un amor de entrega, como el que le acabo de decir. Entonces podemos recapitular o pensar que la única fuerza capaz de mantener unido un matrimonio y pegado de tal forma que sean uno solo es basado en un amor condicional, un amor puro, un amor en su máxima expresión, en su máxima esencia, y ese amor no está en nosotros. Ese amor viene del Padre y ha sido demostrado por medio de su Hijo Jesucristo, y ese es el amor que nosotros debemos de tomar, es el amor que nosotros debemos de experimentar, y es el amor que nosotros debemos de practicar en nuestra relación para que esto pueda lograr esta solidez en cuanto a nuestra relación. En un amor sacrificial esto para nosotros puede parecer inalcanzable, y yo lo entiendo perfectamente. Es nuestra imperfección humana la que no nos permite vivir en este amor del cual habla aquí. Y la verdad, para lograr este tipo de amor fuerte, sólido, tendremos que conquistarlo. Tendremos que ir avanzando en esto, aprendiendo en esto, despojándonos de muchas cosas que nos estorbarán para practicarlo, sobre todo en nuestra relación matrimonial. Solamente en la instrucción, mediante la instrucción de la palabra de Dios, lograremos que ese amor nazca en nosotros, florezca en nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos lograr este tipo de amor? ¿Cómo puedo ser yo vivo este amor en mi matrimonio? Dice, una sola carne. Ese es el propósito de Dios para los matrimonios, que nos viésemos como una sola carne. Marido y mujer deben de estar unidos en sus destinos, en sus posesiones, en sus ideas, en sus habilidades, en sus metas, en sus problemas, en sus éxitos, en sus fracasos, en sus sufrimientos, en sus alegrías, en sus cuerpos y en su fe. Eso es lo que busca en cuanto a la unidad. Compartiendo todo lo bueno, pero también compartiendo aquellos momentos que no son tan buenos. Algunos hasta amargos pueden parecernos. Y si pudiéramos ejemplificar esta relación o esta unificación de dos partes, lo haríamos, o lo haría yo de esta siguiente forma. Encontramos dos círculos que pues representan a dos personas de una forma individual. Uno me representa a mí y otro representa a mi esposa. Cuando ella y yo decidimos unirnos, cuando ella y yo decidimos casarnos y bajo realizar el pacto matrimonial, estos dos círculos se unen, generando un punto de convergencia, un punto de unión entre las dos partes. Porque tenemos cosas que nos identifican y que nos hacen comunes. A primera instancia y durante este primer proceso, ese punto donde convergemos es muy pequeño. Tendrá solo algunas cosas en común. Es quizás aquellas cosas que nos atrajeron de ella o de él. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando en el tiempo, este punto de unión empezará a crecer
a crecer, a crecer. Es lo ideal. Y empezar a crecer no porque tengamos más cosas en común. Quizás podamos empezar a encontrar las diferencias que tenemos como matrimonio. Este punto empezará a crecer conforme nosotros empecemos a vivir en acuerdos como matrimonios, a crear nuestro propio matrimonio. Cuando nosotros empezamos a establecer principios de funcionamiento para nuestro matrimonio, entonces empezamos a lograr que esto empiece a juntarse, a unirse y a unirse cada vez más y más y más. A eso podríamos describirlo como que empezamos a lograr una armonía en ciertos aspectos que nos permite tener una comunicación o una comunión conjunta. No debemos de olvidar que nuestra individualidad todavía está presente. Por lo tanto, debemos de cuidar de no querer hacer las cosas que se nos antojen solamente. Ya no son mis cosas, son nuestras cosas. Y una de las cosas en las que podemos trabajar es llamar las cosas por su nombre. No es mi casa, es la casa. No es mi carro, es el carro. Es nuestro carro, es nuestra casa. Porque muchas veces venimos con esa individualidad egoísta que podemos empezar a llamar las cosas como si fueran de nuestra propiedad. Y cuando nosotros decidimos unirnos a nuestra esposa, esa individualidad existe, sí, pero las cosas y las situaciones son ambos. No es mi amor tienes un problema, sino es mi amor tenemos un problema. Este concepto de individualidad permanecerá y no deberá de ser de una manera egoísta como debemos de llevarlo. No podemos hacer las cosas como si estuviéramos solos. Tendremos que aprender a conciliar. Dentro de esta conciliación, en algunos aspectos seguramente traerán un desequilibrio para mi individualidad, porque a mí me gustan las cosas de tal o cual forma y a ella le gustan las cosas de tal o cual forma, pero tendremos que llegar a un equilibrio en el cual podemos llegar de acuerdo. Para llegar a estos acuerdos, seguramente tendremos que echar mano de mucha sabiduría y de mucho amor. Porque al hablarle de esto parece algo simple, pero cuando van involucrados otras situaciones, podemos actuar de una manera muy diferente. Vivirlo es más complicado. Y sobre todo cuando alguien no está dispuesto a ceder en algo. Entonces, aquello que en un momento podría mantenernos y hacernos ver más unidos, puede ser algo que nos separe y nos separe más. De tal forma que estos dos individuos representados por estos dos conjuntos comienzan a vivir un proceso de unificación de una manera paulatina y gradual. Si bien quisiéramos que fuera de manera instantánea y mágica, la verdad es que no es cierto. Los matrimonios vivimos procesos constantes en los cuales vamos logrando de manera paulatina esa unificación. El conjuntarnos más y más y hacernos identificarnos el uno con el otro. Logrando así que el punto que nos une sea cada vez más y más grande. Y el espacio que se encuentra afuera, que representa nuestra individualidad, empieza a reducirse más y más y más. Al grado de que podemos estar tan juntos que pareciera que solamente existe un solo círculo. Hay todas las cosas que nos mantienen unidos, entonces somos una sola carne. Esta es la acción deseada para nuestro matrimonio, que mantengamos esa unión entre nosotros. Para todos nosotros sería formidable que lográramos esta unificación de manera instantánea y mágica. Mas la verdad es que este proceso puede llevarnos muchos años, o varios años, dependiendo qué disposición haya de esas dos partes. Influye mucho la madurez
para poder enfrentar las diferencias que saldrán? ¿Cómo vamos a aprender a solucionar nuestros problemas? Y sobre todo, ¿qué tan sensibles somos a ser guiados por Dios y permitiendo que la obra del Espíritu Santo actúe en nosotros? Esto es verdaderamente importante, porque es la que nos va a guiar a reconocer nuestros errores, a reconocer nuestras faltas y a cambiar nuestra actitud. No hay nada más convincente que la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Nuestra conversión es prueba de ello. Entonces, debemos de permitir que la obra del Espíritu Santo se haga en nosotros, y sobre todo cuando recibamos la instrucción, sometámonos bajo bajo obediencia. Sometamos nuestra voluntad bajo el principio que Dios quiere para nosotros y para nuestro matrimonio. Yo defino el matrimonio como es el mayor proceso de transformación que vivimos como creyentes. Y es un proceso hermoso. Este proceso del matrimonio se vive día a día. Vivimos en momentos de transformación constante. Porque cuando llegamos a creer que nos hemos conjuntado de tal manera, cuando por ejemplo estamos recién casados, ya llegamos a algunos acuerdos y ya podemos conciliar, vienen agentes externos a que vienen a trastornar ese conjunto que ya habíamos logrado. Y nuestra tarea es mantener esa unificación entre nosotros de tal manera que no nos separe todo lo que nos afecta. Todo pareciera estar en una aparente calma, pero oh sorpresa, siempre aparece un nuevo reto. La llegada de los hijos, el desarrollo y la educación de nuestros hijos, a lo mejor la pérdida de un ser querido, algún cambio de trabajo, algún despido para algunos, enfermedades para otros, el mismo envejecimiento de nuestros cuerpos son efectos que vienen a nuestro matrimonio. Cuando los hijos ya crecieron y parten del hogar, también tienen un efecto sobre el matrimonio. La llegada de los nietos tienen otro efecto sobre nuestro matrimonio. Y son muchas otras más circunstancias que rodean esta condición. Y tendremos que buscar nosotros siempre el mejor punto de coincidencia entre ambos para sostener esta conjunción de una manera fuerte que nos mantenga unidos siempre. Dos seres conjuntos a pesar de todo y en contra de todo. Hace ya algunos años tuve la experiencia de ver algo que llamó sobremanera mi atención, y pasó de esta forma. Estábamos reunidos en mi trabajo y un compañero rompió por accidente un termómetro que contenía mercurio. Nosotros recogimos el resto del mercurio en un pequeño frasco, otro compañero y yo, y lo dejamos en ese frasco. Pero al momento en que mi compañero tocó el mercurio con su mano, algo que no debe de hacerse, inmediatamente el mercurio se adhirió a un anillo de oro que él traía. De una manera casi instantánea, el mercurio fue absorbido por el oro. Yo quedé totalmente asombrado porque no ocupó nada, simplemente como al acercarle, con que tuviera el contacto, se adhirió de esa forma. Entonces descubrimos que el mercurio es muy inestable y que se adhiere rápidamente al oro. Eso lo descubrimos en base a esa experiencia. Pero lo que a mí llamaba en sobremanera era la forma en la que se adhirió esa parte. Se encontraban juntos. No necesitó otro factor. No necesitó que hubiera calor o alguna reacción química, alguna reacción física para unirlo, sino simplemente a la hora de tocarlo, se unió y se adhirió. Nuestros matrimonios bajo este principio de funcionamiento no somos como el mercurio y el oro. Nosotros no podemos unirnos con esa facilidad. Tenemos demasiadas imperfecciones ambos y no podemos lograrlo de esa forma. Necesitaremos de algo, un agente
que logre que nosotros podamos amalgamarnos de esa manera, que podamos unirnos de esa forma, que facilite este proceso de unificación. Y ese agente es la instrucción que viene de Dios para nosotros como matrimonios. Es importante que nosotros acatemos la instrucción bíblica para que nuestro matrimonio pueda unificarse y solidificarse de esta forma. No se trata de perder nuestra individualidad, no se trata de perder nuestra personalidad, no se trata de perder nuestro carácter o nuestros gustos o nuestras aficiones. No se trata de que alguien absorba a otro, no es eso. No se trata de que alguien acepte en la totalidad las condiciones del otro, tampoco se trata de eso. Más bien se trata de crear en conjunto y con paciencia una relación que viva en armonía y que parezca que están unidos de tal forma que son una sola persona. Quiero cerrar esta charla. Quiero culminar esta enseñanza recordándole dos principios de los cuales hemos desarrollado en estos temas. Específicamente hoy hemos desarrollado la unión entre dos personas para formar una sola entidad, vamos a ponerle, un solo ser, una sola carne, como lo describe la palabra. Esta unión implica un compromiso. Esta unión implica que no podemos renunciar cuando las cosas van mal. Esta unión nos va a fortalecer de tal manera que nos mantengamos firmes aún a pesar de las adversidades o cuando las cosas no caminen como nosotros deseamos. Esta unión incluye orar, incluye hablar de las cosas que están pasando, incluye ser paciente, incluye confiar en Dios, incluye trabajar de corazón los dos. Incluye estar y admitir cuando estamos equivocados y pedir perdón cuando es necesario. Siempre buscando el consejo de Dios en su palabra. La unión, el punto donde nos fortalecemos, es la clave de la construcción de un matrimonio que resistirá tiempos difíciles y será una hermosa relación que Dios desea de cada uno de nosotros. El dejar y el unirse son dos principios bíblicos para los matrimonios. Ilustran la forma en la que Dios quiere que tengamos una relación con Él. La instrucción de dejar a nuestro padre y a nuestra madre y el unirnos a nuestro cónyuge es descubrir un compromiso y la seguridad que tenemos en Cristo. Dios diseñó el matrimonio y esos son los dos primeros principios que da para un matrimonio: dejar y unirnos. Este es el plan de Dios. Este es el plan de Dios para todos aquellos que decidimos casarnos. Es el plan que usted y yo debemos de ejecutar y seguramente si lo llevamos a cabo no saldremos decepcionados. Amén. Amén. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde. Nos has permitido, Señor, estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Gracias por estos principios, Señor, porque edifican nuestra vida. Nos ayudan a corregir todo aquello que está desviado. Nos ayudan, Señor, a caminar seguros y confiados, Padre, que dentro de esta obediencia nosotros recibiremos bendición. Ruego y te pido, Señor, por todos mis hermanos, por cada matrimonio, por cada hogar, Señor,
Señor, y si has de hablar al corazón de alguno de ellos, Señor, toca sus vidas. Ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que aprendimos. Ayúdanos a llevarlo a cabo, Señor, a esforzarnos en cada momento, Señor, para poder dar un buen testimonio de una vida creyente en Cristo Jesús. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que tenga una excelente tarde. Le extrañamos y esperamos verle pronto.